Pensemos en esto por un momento. ¿Y si el motor de la democracia no fuera la esperanza, sino el miedo? Suena raro, ¿verdad? Totalmente contradictorio. Pero es que la democracia ateniense, que es, vamos, un pilar de nuestra civilización, no se levantó sobre la ambición de ser grandes, sino más bien sobre un terror. Un terror a que una sola persona se hiciera demasiado grande. Y miren, esto no es una idea moderna. El mismísimo historiador Tucídides lo dejó clarísimo. Él dijo que la tiranía se había vuelto, y cito, insoportable, y que por eso el pueblo vivía siempre en el temor. Ojo, no estamos hablando de una paranoia de un día para otro, ¿eh? Esto era una herida colectiva que simplemente no cerraba. Ese miedo, esa sospecha constante, era como el verdadero pulso de la ciudad de Atenas, lo que mantenía todo el mundo, digamos, en alerta máxima. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver en este análisis? Este es nuestro plan de vuelo. Rapidito. Primero, cómo una emoción que parece tan destructiva se volvió creativa. Después, vamos a entender quién era ese tirano, esa pesadilla que no los dejaba dormir. Luego, la parte más fascinante, las defensas que inventaron para protegerse. Y al final, vamos a ver el legado, a veces sorprendente, que todo este miedo nos dejó. Muy bien, empecemos por el principio. Hablemos de esta idea que es una paradoja total, un miedo que construye. A ver, normalmente cuando uno piensa en el miedo, piensa en algo que paraliza, ¿no? Que te deja sin poder moverte. Pero para los atenienses fue todo lo contrario. Fue como la chispa que encendió el motor de la innovación política. Y esa es, creo yo, la clave de todo esto. Ellos no se dejaron paralizar. En vez de salir corriendo de su miedo, hicieron algo increíble. Lo agarraron, lo llevaron a la forja, por así decirlo, y lo usaron como combustible. Con ese combustible empezaron a martillar y a darle forma a uno de los sistemas políticos más revolucionarios de toda la historia. Pero bueno, para poder entender las soluciones que encontraron, primero tenemos que meternos bien en su cabeza, entender su mentalidad. ¿Qué significaba exactamente la palabra tirano para ellos? Porque la respuesta, les adelanto, puede que nos sorprenda un poco. No se trata solamente de crueldad, para nada. Aquí está la gran diferencia. Para un ateniense de la época, la tiranía no significaba necesariamente que alguien fuera cruel. Significaba que era ilegal. Un tirano era básicamente cualquiera que se sintiera por encima de la ley. Alguien que acaparaba el poder que, según ellos, le pertenecía al pueblo. Era como un virus que amenazaba con destruir todo su sistema desde adentro. Y este miedo constante, fíjense qué curioso, se convirtió en una especie de pegamento para su sociedad. Ser ateniense no era solo tener un pasaporte, por así decirlo, era tener un trabajo, ser un guardián contra la tiranía. Este temor que todos compartían les dio una identidad, un propósito en común. Y ojo, este miedo no era algo abstracto, una idea flotando en el aire. No, tenía nombre y apellido, los Pisístratidas. El gobierno de Pisístrato y sus hijos fue como el trauma original, ¿saben? El fantasma que persiguió a Atenas por generaciones enteras. Era el recuerdo constante de lo fácil y rápido que podían perderlo absolutamente todo. Y todo esto nos lleva a la parte que para mí es la más brillante de esta historia: sus defensas democráticas. Porque los atenienses no se quedaron de brazos cruzados lamentándose, para nada. Crearon un verdadero arsenal, una caja de herramientas políticas para blindar, para acorazar su democracia contra cualquier aspirante a tirano que pudiera aparecer. Miren el contraste. Es que es blanco y negro. Por un lado tenías la tiranía, todo el poder concentrado en una sola persona. Y por el otro, su democracia, que se definía con una palabra clave: isonomía. El principio detrás de esta palabra era simple, pero al mismo tiempo súper radical para la época. El poder se distribuye, se reparte, y todos, absolutamente todos, son iguales ante la ley. Imaginemos su democracia como un templo. Bueno, este templo se sostenía sobre dos pilares gigantes y fundamentales. El primero, la isonomía, que ya vimos, igualdad de derechos ante la ley. Y el segundo, la iseguría, que es la igualdad en el derecho a hablar, a que la propia voz se escuche en la asamblea política. Estos dos juntos eran el antídoto perfecto contra el poder de un solo hombre. Pero de todo su arsenal de defensas, hay una que destaca por ser increíblemente radical. Era su arma definitiva: el ostracismo. Y esto no era una ley cualquiera, no. Era una medida súper extrema que nos deja ver hasta qué punto, hasta dónde estaban dispuestos a llegar con tal de proteger su libertad.
Porque aquí estaba el gran dilema que el ostracismo intentaba resolver. A ver, ¿qué se hace con una persona que es súper popular, que tiene mucho dinero, que es muy influyente, pero que todavía no ha hecho nada malo? ¿Se espera a que se convierta en un tirano o se actúa antes, de forma preventiva? Tremendo problema. El proceso en sí es fascinante. Miren, funcionaba así. Primero, la Asamblea del Pueblo votaba para decidir si ese año había una amenaza real, si era necesario hacer un ostracismo. Si la mayoría decía que sí, entonces cada ciudadano tomaba un trozo de cerámica, un ostracón, y escribía un nombre. Y bueno, la persona que recibía más votos era exiliada por 10 años. Así, sin más, sin juicio, sin derecho a apelación, la decisión final era del pueblo. Y aquí viene el giro de guión más increíble de todos. El ostracismo no era un castigo por un crimen cometido. No, era una medida preventiva. Piénsenlo así, es como una cuarentena política. Se aislaba a una persona no porque estuviera enferma, sino porque su poder se había vuelto tan grande, tan contagioso, que amenazaba con infectar a toda la democracia. El caso de Temístocles es el ejemplo perfecto de esto. Este hombre fue un héroe de guerra, un estratega militar brillante que literalmente salvó a Atenas. ¿Pero qué pasó? Se volvió tan poderoso, tan popular, tan influyente, que los ciudadanos empezaron a sentir que su sola presencia ya desequilibraba la balanza de la democracia. Así que para preservar esa igualdad que tanto valoraban, lo mandaron al exilio. Fíjense bien, no por un crimen que hubiera cometido, sino para neutralizar una amenaza que podría llegar a ser. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es el legado de todo esto? Ya vimos el problema, el miedo a la tiranía, y también las soluciones tan ingeniosas que crearon. Ahora, para cerrar, veamos cómo ese miedo no solo sirvió para defenderlos, sino que, en el fondo, los definió como pueblo. Al final del día, esa sombra constante del tirano fue lo que los mantuvo unidos. Tener un enemigo en común les dio una causa, un propósito, casi un grito de guerra. De repente, defender la democracia ya no era una idea abstracta, algo de lo que hablaban los filósofos. No, se convirtió en una misión del día a día, una lucha contra un peligro real que todos recordaban muy, muy bien. Y ahí está la gran paradoja de esta historia. En un mundo donde casi siempre pensamos que el miedo es algo que paraliza, que destruye, la historia de Atenas nos demuestra otra cosa. Nos muestra que el miedo, cuando se canaliza de forma colectiva, de forma inteligente, también puede ser una fuerza increíblemente poderosa para construir y para proteger. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Porque la lección de Atenas no es sencilla, es bastante compleja. Nos obliga a mirar nuestros propios miedos políticos, los de hoy en día, y preguntarnos, ¿cuál es la línea? ¿Dónde está la diferencia entre un miedo saludable, que nos protege, que nos impulsa a mejorar nuestras instituciones, y un miedo que simplemente nos paraliza, nos divide y nos debilita? Es una pregunta que creo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2500 años.